Jesús, elevo a ti, Señor, mi oración, elevo a ti, Señor Jesucristo, mi corazón, y elevo a ti, Señor, mis pensamientos, y todo lo que salga de mi boca, Señor Jesucristo, sea canalizado, Dios mío, por tu Espíritu, y seas tú, Señor, el que verdaderamente le hables a tu iglesia, Señor. Estamos en tiempos importantes para la humanidad. Dios mío, el mundo, Señor, está, Señor, quebrantándose juntamente con sus placeres. Y estamos viendo, Señor Jesucristo, que lo que está aconteciendo en medio de la tierra no es común. Padre, no es solamente una racha, Señor. Forma parte, Dios mío, Señor, del cumplimiento de tu palabra. Dios mío, y queremos, oh Dios, Padre, Señor Jesucristo, tomar tu palabra, Dios mío, Padre, como algo importante para nosotros. Que ninguno de nosotros podamos mirar la palabra en poco, tener la palabra en poco, sino que la apreciemos, oh Dios, y podamos hacer que la palabra pueda producir en nosotros, porque nos ayuda para todo aquello, Señor, que vamos a vivir y que estamos viviendo. Señor, yo te doy gracias en el nombre de Jesús. Amén. Muy bien, gloria a Dios. Aleluya. Vamos a seguir con la serie que tenemos y que hemos estado estudiando y que seguimos estudiando, que se titula Morar bajo la revelación. Hemos estado todas estas semanas estudiando acerca de distintas áreas donde nosotros como iglesia necesitamos que Dios nos quite las vendas, nos abra los ojos y podamos verdaderamente ver más allá de lo que vemos o más allá de lo natural, y poder ver con los ojos de Dios y tener revelación y un entendimiento abierto de algunas cosas que son importantes para nosotros. Comenzamos hablando de la revelación, lo que era la revelación, lo que representaba la revelación. Después estuvimos hablando de lo importante que era tener una revelación del trono, tener una revelación de Dios. Estuvimos hablando de la importancia de tener una revelación de Jesús, y la semana pasada estuvimos hablando sobre la palabra Zoe y sobre el verbo, que era la revelación de Dios a los hombres, y nos da una vida, y esa vida es una vida abundante, esa vida es una vida llena de plenitud de Dios, es una vida que no es común, que no es como la natural, es una vida espiritual. Amén. Y estuvimos viendo la semana pasada acerca de eso, acerca de lo que es la vida que Dios nos quiere dar por medio de Jesucristo. Y ahora vamos al libro de Mateo, capítulo 13 y versículo 53 en adelante, que es donde vamos a estudiar el mensaje de hoy, y vamos a leer un acontecimiento o algo que sucedió en la vida de Jesús, y que nos va a dar el origen, el comienzo, la entrada para lo que Dios nos quiere hablar acerca de la honra, porque Dios nos quiere hablar acerca de la honra, acerca de tener una revelación de lo que representa, de lo que significa la honra. Y eso lo necesitamos entender. Amén. Así que vamos a estar hablando sobre eso en este día. Muy bien, dice el versículo 53 del capítulo 13 de Mateo. Aconteció que cuando terminó Jesús estas parábolas, se fue de allí, y venido a su tierra, les enseñaba en la sinagoga de ellos, de tal manera que se maravillaban y decían: ¿de dónde tiene esta sabiduría y estos milagros? ¿No es este el hijo del carpintero? ¿No se llama su madre María y sus hermanos Jacobo, José, Simón y Judas? ¿No están todas sus hermanas con nosotros? ¿De dónde, pues, tiene todas estas cosas? Y se escandalizaban de él. Pero Jesús les dijo: no hay profeta sin honra, sino en su propia tierra y en su casa. Y no hizo allí muchos milagros a causa de la incredulidad de ellos. Muy bien. Jesús, en este episodio que estamos viendo, había ido a Nazaret, y Nazaret fue la ciudad de la infancia de Jesús. Jesús nació en Belén, después pasó su infancia en Nazaret, y después habitó un tiempo también en Capernaum, la que se llama la ciudad de Jesús, Capernaum. Él estaba en Nazaret, en ese lugar donde ellos, o los del pueblo, o los de la ciudad, conocían quién era Jesús,
y lo conocían de forma natural, lo conocían sabiendo quién era, de dónde procedía, quién era su familia, quién era Jesús, y lo conocían de esa manera. Ellos lo habían visto crecer, habían visto a Jesús desarrollarse. Después Jesús pasó a otro lugar, a Capernaum, pero la ciudad donde él se desarrolló fue Nazaret. Por eso él se llama Jesús de Nazaret. Y estos del pueblo, o estos de la ciudad, viendo a Jesús, Jesús empezó a hacer milagros y a hablar en la sinagoga, y comenzó a hacer señales, porque ustedes saben que Jesús predicaba, pero al mismo tiempo habían señales, que él hacía milagros, prodigios, y él se movía, no solamente hablando, sino que habían milagros en el ministerio de Jesús. Y Jesús comenzó a hacer algunos milagros en ese lugar, y las personas, como conocían a Jesús y sabían quién era, estaban asombrados de cómo Jesús tenía tanta sabiduría, pero al mismo tiempo estaban asombrados de los milagros, pero era como que había algo que no les cuadraba en eso. Y decían, ¿cómo puede ser que éste esté haciendo esos milagros? ¿Cómo puede ser que éste esté haciendo esas señales? ¿De dónde es la sabiduría de éste? Porque nosotros conocemos y sabemos que éste no es más que Jesús, el hijo de María. Sus hermanos son Jacobo, sus hermanos es José, y sus hermanas están entre nosotros. Y entonces comenzaron de alguna manera a despreciar lo que Jesús estaba haciendo. Así que Jesús no recibió honra de ese lugar. Y dice la palabra aquí, en este episodio, dice, y Jesús no hizo allí muchos milagros a causa de la incredulidad de ellos. Pero si nosotros nos ponemos a analizar, había un gran problema en ese lugar que privó de que Jesús pudiera hacer más cosas, que privó que Jesús pudiera hacer más milagros, más señales, más sanidades, más prodigios. Hay algo que trabó el hecho de que Jesús pudiera manifestarse más en medio de ese pueblo, en medio de su casa. Y lo que hizo fue, y lo que sucedió fue, que no honraron a Jesús de acuerdo a la medida en la que Jesús debe de ser honrado. Y él dice, no hay profeta, no hay profeta sin honra, dice, sino en su propia casa, en su propia tierra. Él había regresado al lugar donde había crecido, él había regresado a su casa, pero los que eran de la casa de Jesús no lo honraban como Jesús merecía ser honrado. Así que sucedió algo, y es que fueron privados de obtener más de Jesús porque no honraron a Jesús como debería de ser honrado. Y eso es un principio que nosotros tenemos que aprender. Cuando nosotros no honramos o no vivimos en honra hacia Jesús, entonces hay muchas cosas que Dios tiene preparadas, que Jesús quiere, pero que no se dan porque no hemos llegado al nivel de honra que Jesús merece. Hay muchas veces que nosotros no vemos a Jesús con la honra que debería, y entonces nos privamos de que Dios pueda hacer más cosas entre nosotros. Lo que te quiero decir es que la honra es una puerta. La honra es una puerta para que Jesús pueda enviar su bendición, para que Jesús pueda mandar sus milagros, para que Jesús pueda hacer más cosas en medio nuestro. Y la honra es una puerta. Necesitamos entender que Jesús debe de ser honrado. Amén. Que Jesús debe de ser honrado. ¿Y dónde no fue honrado? No fue honrado, ¿dónde? En su casa. Fíjate qué curioso, ¿verdad? Que no fue honrado en el lugar donde verdaderamente estaban los suyos. Así que necesitamos también entender esto. Pues aquí Jesús, analizando la situación, pudo observar un problema grave en el corazón de los que eran de su casa. Y es que la falta de honra paralizó que Jesús pudiera hacer más cosas en ese lugar. Yo estoy convencido que donde hay una casa que honra a Jesús,
Es una casa donde Jesús mora, donde Jesús se manifiesta y donde Jesús desata sus milagros y sus maravillas. Yo estoy convencido que cuando hay una casa que honra a Jesús y que busca honrar a Jesús y que busca que Jesús sea el todo y que le da el primer lugar a Jesús y que quiere que Jesús sea el importante, entonces ahí se desatan los milagros, se desatan las señales, se desatan las maravillas. Dios mismo se derrama en ese lugar. Pero primeramente tiene que haber una honra que se le dé a Jesús. Tiene que haber una honra que se ponga en Él. Tiene que haber un reconocimiento en quién es Jesús para que Jesús pueda moverse en medio de su pueblo. Por tanto, cuando nosotros no honramos a Jesús, estamos privando de que puedan suceder más milagros en medio nuestro. Por eso Él no pudo hacer más milagros por la incredulidad de ellos. Esa incredulidad fue la falta de fe que ellos tenían y al mismo tiempo la deshonra que estaban dándole a Jesús. No le estaban honrando como Él merecía. Amén. Así que tú quieres ver que hay milagros, que hay maravillas y que hay señales en esta casa, pero también en tu casa. ¿Sabes cuál es el secreto? Pon a Jesús el primero. Dale a Jesús el primer lugar. Que Jesús sea todo. Dale a Jesús la importancia que tiene en tu vida. Dale a Jesús la prioridad en tu vida y verás si no ves milagros, maravillas y señales, porque Dios se derrama donde se le da el lugar. Dios se derrama donde hay un lugar que se le abre a Él. Amén. Puse aquí, cuando dejamos de honrar, entonces paralizamos los milagros. Cuando se pierde la honra, también se pierde la manifestación de Dios. Donde se pierde la honra, también se pierde que Jesús se pueda manifestar en ese lugar. ¿Tú crees que para Jesús no fue triste que el lugar que era su casa, que dentro del lugar que era lo suyo, su casa, con los que él se había criado, los que lo habían visto crecer, los que él conocía, cuando lo vieron hacer sus milagros, señales y maravillas, lo desechasen? La honra es imprescindible para poder ver más cosas de Dios. Si nosotros no honramos, entonces paralizamos muchas cosas que son de Dios. Amén. Muy bien. Quiero que sigamos un poquito más en Marcos, capítulo 5. Marcos, capítulo 5, en el versículo 35. Creo que el Señor nos va a llevar a hablar sobre la honra algún tiempo más, no sé cuánto, pero vamos a seguir hablando sobre esto porque creo que es un tema importante, que va a hacer que el Espíritu Santo se manifieste mucho más entre nosotros si nosotros hacemos de la honra un estilo de vida. Amén. Muy bien. ¿Lo tenemos? Capítulo 5, versículo 35. Dice, mientras él aún hablaba, vinieron de la casa del principal de la sinagoga, diciendo, tu hija ha muerto. ¿Para qué molestas al maestro? Pero Jesús, que oyó lo que se decía, dijo al principal de la sinagoga, no temas, cree solamente. Y no permitió que le siguiese nadie, sino Pedro, Jacobo, Juan, hermano de Jacobo. Dice, y vino a la casa del principal de la sinagoga, y vio el alboroto y a los que lloraban y lamentaban mucho. Y entrando les dijo, ¿por qué alborotáis y lloráis? La niña no está muerta, sino duerme. Y se burlaban de él, mas él, echando fuera a todos, tomó al padre y a la madre de la niña, y los que estaban con él, y entró donde estaba la niña. Y tomando la niña de la mano le dijo, Talita cumi, que traducido es, niña, a ti te digo, levántate. Y luego la niña se levantó y andaba, pues tenía 12 años, y se espantaron grandemente. Pues él les mandó mucho, que nadie lo supiese, y dijo que se le diese de comer. Muy bien. Todos conocemos este acontecimiento, ¿verdad? Llaman a Jesús y lo están llamando para que vaya
a sanar a esta niña que estaba enferma. En medio de ese caminar y de esa multitud que estaba siguiendo a Jesús, hay una mujer que se presenta, que toca el borde de su manto, que llevaba muchos años enferma, como 12 años, y que en esos años que llevaba enferma, nunca había podido ser sana. En ese proceso se encuentra con Jesús, toca el borde del manto de Jesús, y al tocar el borde del manto de Jesús sale poder de Jesús. Ella es sanada, ¿verdad? Y lo que no había podido conseguir, habiendo gastado todo el dinero que tenían los médicos, habiendo gastado todo su dinero en intentar que los hombres la sanasen, en un solo momento Jesús la sana. Jesús la toca, poder sale de él, y él se para y dice: ¿quién me ha tocado? Porque poder salió de mí. Él se dio cuenta cómo de él había salido el poder para sanar a esa mujer. En ese intervalo que está hablando con la mujer y que están hablando, llegan unos y le dicen: maestro, no te molestes, porque la niña ya ha muerto, ya no hace falta que vayas, ya ha llegado a su fin. Pero Jesús dice: tranquilos, no está muerta, ella duerme. Y la gente se comienza a burlar y empieza a reírse de lo que Jesús estaba diciendo. ¿Por qué? Porque era algo ilógico, era algo que no era natural, era algo que no era normal. Pero Jesús sabía lo que iba a suceder en ese lugar. Jesús sabía que esa niña iba a resucitar. Jesús sabía lo que iba a acontecer, pero necesitaba que se le diera la honra correcta para que Dios pudiera hacer ese milagro. Y cuando se acerca a la casa, están todos ahí riéndose y burlándose. ¿Dónde va este? Yo parafraseo, porque imagino que la burla era: ¿dónde va este si la niña ya está muerta? ¿Dónde va este si ha muerto esta niña? Ya no hay nada que hacer por ella. Y ahí aparece entonces Jesús, y cuando llega a ese lugar, dice: aquí en este lugar no va a entrar nadie. Y los únicos que van a entrar va a ser el padre, la madre y los 3 que vienen conmigo. ¿Y sabes por qué permitió que solamente entrasen ellos? Porque eran los únicos que estaban honrando a Jesús. Y se cierra la puerta y Él los deja a todos fuera, porque no eran dignos de ver los milagros de Dios. ¿Sabes por qué? Porque estaban deshonrando al Señor. Y todos se estaban burlando y haciendo burla y riéndose. ¿A qué va a sanar a esta mujer, a esta niña? Pero Jesús dijo: que pasen conmigo, porque con mis milagros los ven aquellos que me honran. Que pasen conmigo aquellos que van a ver este milagro cerrado dentro de una casa, y llamó a los que en esa casa verdaderamente honraban a Jesús. Yo nunca lo había visto así. Pero el Señor me abrió los ojos para que pudiera ver cómo Él cerró ese milagro. Y ese milagro de resurrección sucedió en un ambiente de personas que honraban a Dios, que honraban a Jesús. Y los llamó a Pedro, a Jacobo y a Juan para que fueran con Él. Y al padre y la madre, porque tenían la fe, lo habían llamado a Jesús para que viniera y honraron a Jesús sabiendo que Él lo iba a sanar. Y entonces cierra y hace que dentro de una casa vean el milagro solamente aquellos que honraban al Señor. Y ese milagro se desató porque hubieron unos padres que estaban honrando al Señor. El milagro no lo hizo fuera, el milagro lo hizo dentro. ¿Sabes por qué? Porque en ese lugar se hizo un habitáculo de honra. Y en ese habitáculo de honra estaban honrando al Señor. Una casa que honraba al Señor. Porque una casa que honra al Señor es una casa que ve los milagros de Dios. Porque una casa que honra al Señor es una casa que ve los milagros de Dios. ¿No te lo crees? Dale fuerte el aplauso. Una casa que busca honrar a Dios, esa casa va a ver la manifestación de Dios. Puse aquí: cuando una casa busca la honra de Jesús, esa casa es participante de los milagros. Esa casa participa de las obras sobrenaturales de Dios. Esa casa
va a ver el obrar de Dios en medio de ella. Si nosotros queremos ver a Dios, nosotros vamos a tener que poner a Dios en primer lugar. Si no, vamos a ver algunas cositas. Pero si queremos ver más de Dios, tener más de Dios, si queremos vivir más a Dios, si queremos ver más de Dios, vamos a tener que honrar a Dios. Amén. Porque todo aquel que honra ve la manifestación de Dios. Amén. Puse aquí, las obras sobrenaturales de Dios ocurren en ambientes de honra. Te lo repito, las obras sobrenaturales de Dios ocurren en ambientes de honra. Cuando el ambiente de mi hogar, cuando el ambiente de mi casa, cuando el ambiente de la iglesia es un ambiente de honra a Dios, eso está abriendo el panorama, abriendo la oportunidad para que los milagros de Dios sucedan. Porque hay un ambiente de honra, porque estamos juntos honrando a Dios, porque hay matrimonios que honran a Dios, porque hay familias que honran a Dios. Y esa honra que se genera hace que Dios mismo se manifieste y habite en medio del lugar donde a Él se le da honra. Cuando nosotros hacemos un habitáculo de honra para el Señor, cuando nuestra familia es una familia de honra para el Señor, usted no se preocupe, que tarde o temprano usted verá su manifestación. Porque los milagros de Dios ocurren donde se le honra al Señor, donde hay una honra para aquel que lo merece verdaderamente. Amén. Por eso qué importante es que su casa, que nosotros como casa de Dios, pero al mismo tiempo que la iglesia y al mismo tiempo que los hogares se conviertan en ambientes de honra, donde estamos honrando todo el tiempo al Señor. Hijo, eso no glorifica al Señor. Hijo, no, eso no glorifica al Señor. Esto sí, hijo, muy bien, esto glorifica al Señor. Y estamos todo el tiempo haciendo habitáculos, un habitáculo que es nuestro hogar, donde le estamos dando la honra al Señor. Esa casa va a ver los milagros de Dios. En esa casa no va a haber muerte. No va a haber ambiente de muerte, va a haber ambiente de vida. Amén. En esa casa no va a haber ambiente de muerte, va a haber ambiente de vida. Puse de aquí, la honra es una puerta para el acceso de lo celestial y de la manifestación divina. Entonces, la honra es una puerta. Cuando yo honro a Dios, estoy abriéndole la puerta para que Él pueda acceder y que lo celestial se manifieste. Es una puerta que se abre. Esa puerta, cuando nosotros no honramos a Dios, permanece cerrada, pero cuando nosotros honramos a Dios, se abre para que el Señor se haga uno con nosotros. Por eso es tan importante, amados, que las familias, que nosotros como hijos de Dios, nuestra prioridad sea honrar al Señor. Nuestra prioridad siempre sea honrar a Jesucristo. Nuestra prioridad siempre sea honrar al Espíritu Santo. Nuestra prioridad sea honrar a Dios. Siempre nuestra honra debe de ser aquel que lo merece. Amén. Y usted debe de vivir para glorificar a Dios, porque hemos sido creados para la alabanza de su nombre. Amén. Y para glorificar a Dios. Y es muy importante que nosotros en este tiempo nuestro enfoque esté puesto en honrar a Dios lo primero. Amén. En darle toda la honra al Señor. En darle todo a Él. Es una puerta, amados. Esa puerta abierta para que el Padre pueda venir a nosotros. Amén. Puse aquí una casa que estaba destinada a la muerte, la casa de este hombre, que estaba destinada a la muerte, pudo ver la vida cuando honró a Cristo en ella. Cuando nosotros honramos a Dios, Dios convierte la muerte en vida. La mortandad la convierte en una vida nueva. Y Él hace una restauración. Donde se honra a Dios, hay restauración. Donde se honra a Dios, hay restauración. Te lo repito, donde se honra a Dios, hay restauración. Siempre hay restauración, siempre. Es muy importante. La semana que viene vamos a hablar
más, pero ¿cómo se restaura, amados, un matrimonio? ¿Cómo se solidifica un matrimonio? ¿Cómo se restauran las relaciones? ¿Cómo? Diga conmigo, honrando. Cuando en los matrimonios no hay honra, entonces, amados, comienzan los pleitos y comienzan las competencias y comienza esto. Y cuando ya maduras y te das cuenta que al final hay que honrar y hay que honrar y hay que honrar, esa honra produce vida y hay restauración y hay vida nueva. Y comienzas a ver que lo muerto resucita y que lo que parecía que no tenía solución, viene el Señor y lo levanta por medio de honrar. Y cuando nosotros honramos, entonces estamos abriendo la puerta a la vida de Dios en nuestros hogares, en nuestros matrimonios, en todo, con nuestros hijos, con todo. Amén. Entonces, la honra es una puerta. La honra es una puerta para que nosotros podamos dejar entrar lo que es de Dios, la vida de Dios en nosotros. Amén. Honra es la palabra time o timé. Y esa palabra timé significa estimar al más alto grado. Pone estimar al más alto grado o la dignidad en sí misma. Viene como precio, o sea, algo que tiene valor. Dignamente, honor, honra, precioso, honroso o valor. ¿Qué significa? Que yo debo de aprender a estimar al más alto grado. ¿A quién? A Jesús. ¿Cuándo uno estima al más alto grado? Cuando uno escoge por. Yo tengo que aprender a definirme y a escoger por Jesús. Yo debo de aprender a definirme y a escoger, honrar a Dios por encima de cualquier cosa. Honrar a Dios por encima de cualquier circunstancia. Honrar a Dios por encima de cualquier adversidad. Honrar a Dios por encima de cualquier monte, de cualquier circunstancia, problema, de lo que sea. Primero es honrar a Dios. Yo he aprendido hace muchos años, gracias a Dios, que Dios es lo primero. Y aún estoy intentando hacer que Dios sea lo primero, o que sea el todo, mejor dicho, pero honrando a Dios, o intentando honrar a Dios. Y estamos en ese proceso. Yo lo he entendido, que tengo que honrarlo a Él el primero, pero en este proceso hay muchas veces que te enfrentas a la prueba de ponerlo a Él el primero, ¿verdad? ¿A usted no le pasa? A mí me pasa también. Siempre hemos intentado como familia eso. Y aún estamos intentando lograrlo, ¿eh? No le digo que lo hemos alcanzado en todo. Pero como usted y yo estamos avanzando y creciendo en darle toda la honra que merece el Señor. Amén. Y en intentar que nuestra vida cada vez sea más cercana a Dios y Él tenga más lugar en nosotros. Que tenga más lugar en nuestras vidas. Todavía hay áreas donde cuesta hacer a Dios el primero, ¿verdad? Todavía hay cosas que tienen que morir para que Jesús sea el primero. Todavía hay cosas que honramos demasiado, que valoramos demasiado y que a veces están ahí luchando con el Señor. Pero tenemos que crecer en honra y darle lugar al Señor. La más alta estima, ¿quién la tiene? El Señor. Eso es honrar a Dios. Que cuando hay que escoger, yo escojo por Él. Que cuando hay que elegir, yo elijo por Él. Yo escojo por el Señor. Porque van a haber muchas veces que te vas a tener que enfrentar a momentos encrucijadas donde dices, Señor, ¿qué hago? Señor, dime, ¿qué hago? ¿Qué hago en esta situación? ¿Qué hago en esto? ¿Qué hago en esto? Simplemente vas a tener la oportunidad de decir, Señor, yo te quiero honrar. Acuérdese usted de esto, Señor, yo te quiero honrar. Y honrar es darte a ti el más alto honor, estimarte a ti al más alto grado. Amén. Y vamos a tener que luchar muchas veces con nuestra carne, con nuestros deseos o con cosas que quieren quitarle la honra a Dios y necesitamos priorizarlo a Él. Amén. Gloria a Dios. Ese es el destino nuestro.
Esa es la finalidad del Espíritu Santo, santificarnos para que cada vez el honor en nuestras vidas, cada vez lo tenga más Dios y menos nosotros mismos y las cosas de este mundo, ¿o no? ¿No es esa la obra del Espíritu Santo? Santificar, limpiar, quitar, venir a hacerte morir, ¿verdad? Lo natural en nosotros, para que al final toda la honra, la pleitesía, el honor y todo sea de aquel que lo merece verdaderamente. Amén. De Jesucristo nuestro Señor. Aprendiendo a honrar a Jesús. Aprendiendo a honrar al Señor por encima de todas las cosas. Hacia ahí vamos. Ese es el camino, ¿verdad? 2. Ese es el camino, ¿verdad? Bien, gloria a Dios. Gloria a Dios. Ese es el camino, que podamos verdaderamente en nuestras vidas honrar más a Dios. Hacer de nuestra casa un habitáculo, como hemos visto aquí, donde la honra a Dios pueda hacer que el Señor mismo se pueda manifestar en medio de nuestros hogares. Pastor, yo hace tiempo que en mi casa parece que no hay nada. ¿Estás honrando a Dios? La primera pregunta es, ¿estás honrando al Señor? Analiza. Porque necesitamos entender que cuando nosotros honramos a Dios, hay una manifestación de Dios. Y eso no lo digo yo solamente con este texto o con esto. Entonces ahora vamos a ver cómo es un patrón en toda la Biblia, cómo en el lugar donde se le da, cuando se le da a Dios el lugar, Él hace cosas en medio nuestro. Él se manifiesta, Él manda su gracia, su misericordia, su amor, su obrar en nosotros. Amén. Pero Dios tiene que tener el primer lugar. Así que esa palabra, timé, es estimar al más alto grado. Estamos en ese proceso, amados. El camino del cristiano es un progreso. Amén. Como decía el apóstol Pablo, yo no pretendo haberlo alcanzado, ¿verdad? Pero aún prosigo a la meta, prosigo a alcanzarlo, prosigo para poder recibir el premio del supremo llamamiento en Dios. Estamos trabajando, o dejándole trabajar, mejor dicho, al Espíritu Santo en nosotros, para que cada vez Él tenga más honra. Amén. Para que cada vez Él tenga más de nosotros. Puse aquí, cuando en una casa se le da el valor más alto a Cristo, ve cómo Cristo devuelve la estima. O sea, cuando en una casa se le da el valor más alto a Cristo, vemos cómo Cristo devuelve la estima a esa casa. Por ejemplo, el Señor dijo, yo voy a honrar a aquellos que me honran. En otras palabras, donde Dios ve honra y estima, Él devuelve esa estima también. Él ama a todos, evidentemente. Estoy hablando entre cristianos y entre hijos de Dios. Pero cuando Él ve que hay una estima por Él y por las cosas suyas y se le quiere honrar, Él esa estima después también la devuelve. Y dice, yo honro a los que me honran. ¿Entienden? Significa que Dios ha dicho, Él ha prometido, está dentro de su carácter, está dentro de su naturaleza, que Él no va a dejar indiferente a aquellos que le honran. Y que al igual que lo quieren honrar a Él, esa estima que están teniendo por Él y por las cosas que son suyas, Él luego lo va a devolver también a ellos. En estima también a esa casa, a ese hogar o a esa familia o a esa iglesia o donde se le honre al Señor. Amén. Significa que es importante y es importante para nuestras vidas que no perdamos ese enfoque y tengamos una revelación de que cuanto más yo honre al Señor, más honra yo voy a recibir también. Porque Dios honra a aquellos que le honran. Amén. Wow, qué bueno. Aunque no honramos a Dios para que nos honre, honramos a Dios porque lo amamos, pero Él ha dicho y ha prometido que honrará a aquellos que le honren. Amén. Gloria a Dios. Muy bien, quiero que vengas conmigo a Primera de Reyes. Capítulo 17. Vamos a leer un poquito. Son capítulos muy conocidos.
pero que nos van a ayudar a entender. Primera de Reyes, capítulo 17. Muy bien, versículo 8 en adelante, dice así. Vino luego palabra de Jehová, diciendo, levántate y vete a Sarepta. Está hablando de Elías. Primeramente, la primera provisión a Elías fueron los cuervos en el arroyo de Querit. Y después que el arroyo se seca, Jehová Dios manda a Elías a otro lugar. Y es donde estamos ahora leyendo. Dice Jehová, o sea, vino luego a él palabra de Jehová diciendo, levántate y vete a Sarepta de Sidón y mora allí. He aquí yo he dado orden allí a una mujer viuda que te sustente. Entonces él se levantó y se fue a Sarepta. Y cuando llegó a la puerta de la ciudad, he aquí una mujer viuda que estaba allí recogiendo leña. Y él la llamó y le dijo, te ruego que me traigas un poco de agua en un vaso para que beba. Y yendo ella para traérsela, él la volvió a llamar y le dijo, te ruego que me traigas también un bocado de pan en tu mano. Y ella respondió, vive Jehová Dios, que no tengo pan cocido, solamente un puñado de harina tengo en la tinaja y un poco de aceite en una vasija, y ahora recogía 2 leños para entrar y prepararlo para mí, para mi hijo, para que comamos y nos dejemos morir. Elías le dijo, no tengas temor, ve, haz como has dicho, pero hazme a mí primero de ello una pequeña torta cocida debajo de la ceniza y trémela, y después harás para ti y para tu hijo. Porque Jehová Dios de Israel ha dicho, la harina de la tinaja no escaseará, ni el aceite de la vasija disminuirá, hasta el día en que Jehová haga llover sobre la faz de la tierra. Entonces ella fue e hizo como le dijo Elías, y comió él y ella y su casa muchos días. Y la harina de la tinaja no escaseó, ni el aceite de la vasija menguó, conforme a la palabra que Jehová había dicho por ella. Amén. Fíjate el cumplimiento de la palabra de Dios, ¿verdad? Pero yo puedo ver aquí que aquí hay una situación trágica, ¿verdad? Usted dígame si ahora en el siglo XXI, en el año 2021, abril, usted está en su casa, ¿verdad? Y usted no tiene que comer porque usted ha administrado el poquito alimento que le quedaba, porque hay una gran sequía sobre la tierra, los supermercados están cerrados, no hay abastecimiento, no hay nada, lo traemos al siglo XXI, Mercadona no tiene nada, al campo tiene menos que el campo, y no hay nada que comer, y usted se va a morir, y le queda a usted media salteña, ¿verdad? Y usted dice, esta la voy a partir en 2 trozos, para que comamos mi hijo y yo, y vamos a morir. Porque ya no hay más recursos, ya no hay más. Nos dejamos morir, ¿verdad? Y ahí llego yo. Por ejemplo, ¿vale? Voy a poner ejemplo, venga, ahí llego yo. Bueno, el pastor Josué, venga. Y llega el pastor José por ahí, ¿verdad? Y toca la puerta, pim, pim, Manolita. Sí, siervo. El Señor me ha dicho que venga. Dame agua. Ya era difícil agua porque ya los arroyos estaban secos, no había llovido, pero le da el agua, ¿verdad? ¿Me da un vaso de agua? Sí, hermano, tenga, siervo, tenga. Tráigame también, ya que va, un poquito de salteña. Ay, madre mía. Tengo la salteña para mí, para mi hijo, que lo último que me queda ya es que voy a morir después de esto. Es trágico lo que estaba pasando ahí, amados. Nosotros lo vemos ahí en la lectura y para nosotros es normal, ¿verdad? Y dice el pastor Josué, no te preocupes, porque el Señor me ha dado una palabra y me ha dicho que no te van a faltar salteñas. La salteña no escaseará, ¿verdad? Y ahí. Y entonces se la da, ¿verdad? O sea, ¿usted cree de verdad, amados, que eso es normal? Entonces, usted ve al pastor José y dice, ya viene aquí el pastor, ¿verdad? Ya solo falta que se coma la poca comida que me queda, ¿verdad? Le cierro la puerta y digo, mira, que venga otro día, si es que estamos vivos, porque ya no nos queda aquí nada que comer, ¿verdad? Y llega el profeta y encima le pide lo último que tiene.
Le pide lo que sin eso ya mueren directamente, ¿verdad? Y esta mujer tiene dos opciones: honrarse a sí misma o honrar a Dios. Y muchas veces Dios nos mete en encrucijadas, donde nos toca definir qué quiero honrar. ¿Me quiero honrar a mí mismo o quiero honrar a Dios? Y el profeta le da una palabra para que evidentemente hubiera una evidencia de que es Dios, porque Dios quiere que tú también le conozcas y sepas que Dios está contigo. Y que cuando tú apuestas por Dios, Dios te bendice y no te desampara. Y entonces ahí esa mujer dice, toma, y se lo da al profeta. Fue una mujer, una casa, que a pesar de que no tenía nada, su preferencia y su prioridad fue honrar a Dios. ¿Y qué sucedió después? Que cuando esa casa le dio la honra a Dios, Dios mismo se encargó de que no faltasen salteñas. Amén. Amén. Aleluya. Se encargó de que no faltase tortilla de patatas. Se encargó de que no faltase nada, ¿verdad? Mis amados, usted está viendo que la Biblia me enseña que la prioridad de honrar a Dios abre los cielos y es una puerta para que Dios se derrame en medio nuestro. Usted se da cuenta que cuando hay hogares, familias que se derraman y que se entregan y que le dan el lugar a Dios y que dicen, Señor, tú eres mi prioridad, yo te quiero honrar a ti lo primero, yo quiero que tú seas lo primero en mi vida. Esas personas, amados, ven la mano de Dios, la provisión de Dios, la bendición de Dios. Claro que esta mujer pasó un mal trago, que si lo pasó o no. Claro que hay momentos que la decisión nos lleva a un morir a nosotros mismos. Pero cuando nosotros decidimos por Dios, Dios mismo dice, devuelve la honra que ha recibido también. Porque Dios honra ¿a quién? A los que le honran. Y ese Padre que tenemos, generoso, misericordioso y bueno, no va a dejar que su pueblo perezca, sino que en la prueba de darle a Dios el lugar, el Señor después satisface. Ese es nuestro Dios. Nunca ha dejado desamparado a un justo. Pero el Padre quiere que el primer lugar lo tenga Él. Amén. Gloria a Dios. Puse aquí, cuando honras a Dios y su palabra, antes que honrarte a ti mismo, estás atrayendo a ti la bendición de Dios. Y tú estás atrayendo a ti la bendición de Dios, que la bendición de Dios no es ni dinero, ni la bendición de Dios es Cristo mismo en ti. Esa es la mayor bendición de Dios. Claro que después Dios te honra y te hace, pero la mayor bendición que nosotros tenemos es poder conocer a Cristo. Amén. Poder decir, Señor, es para ti, es por ti. Amén. Muy bien, ahora quiero que vengas un poquito más adelante y a partir del 17, del versículo 17, dice así, después de estas cosas, estamos ahí, capítulo 17, versículo 17. Después de estas cosas aconteció que cayó enfermo el hijo del ama de la casa y la enfermedad fue tan grave que no quedó en el aliento, o sea, murió. Dice, y ella dijo a Elías, ¿qué tengo yo contigo, varón de Dios? ¿Has venido a mí para traer a memoria mis iniquidades y para hacer morir a mi hijo? Y él le dijo, dame acá tu hijo. Y entonces él lo tomó de su regazo y lo llevó al aposento donde él estaba y lo puso sobre su cama. Y clamando a Jehová, dijo, Jehová Dios mío, aún a la viuda en cuya casa estoy hospedado, ¿has afligido haciéndole morir su hijo? Y se tendió sobre el niño 3 veces y clamó a Jehová y dijo, Jehová Dios mío, te ruego que hagas volver el alma de este niño a él. Y Jehová oyó la voz de Elías y el alma del niño volvió a él y revivió. Y tomando luego Elías al niño, lo trajo del aposento a la casa y lo dio a su madre. Y le dijo Elías, mira, tu hijo vive. Entonces la mujer dijo a Elías, ahora conozco que tú eres varón de Dios y que la palabra de Jehová
es verdad en tu boca. Muy bien. Si era trágico, amados, que se quedara sin alimento y dejarse morir porque no había alimento, y antes de eso el Padre le provee y no faltó el pan y no escaseó el aceite, y después se encuentra con una prueba más dura aún, la prueba de que ese hijo que por una providencia de Dios estaba vivo porque Dios había venido, había mandado al profeta y no faltó el pan en esa casa, esa mujer ve que su hijo muere y que su hijo fallece. Y nuevamente podemos ver que Dios, en una casa donde se le honra a Él, no permite que la muerte prevalezca. Te lo repito, una casa que honra a Dios, Dios no permite que la muerte prevalezca. Dale un aplauso al Señor. Usted vio que en la casa de Jairo, la muchacha que había muerto, vivió en una casa donde se honró a Dios. Ahora vemos una casa donde se le honra a Dios, un niño muere y Dios lo vuelve a resucitar. O sea, no permite que en una casa donde se le honra a Dios, lo que prevalezca sea la muerte por encima de la vida. Entonces, ¿yo qué puedo interpretar con esto? Estudiando la palabra, viendo esto, yo puedo interpretar que toda casa que vive honrando a Dios, Dios vive haciendo prevalecer la vida por encima de la muerte. Dios hace prevalecer la vida por encima de la muerte. Cuando no se honra a Dios, hay mortandad, hay sequedad, hay ruina. Cuando se honra a Dios, hay vida, hay resurrección, hay restauración. Porque donde se honra a Dios, hay vida. Te lo repito, donde se honra a Dios, hay vida. Y donde no se honra a Dios, hay muerte, hay sequedad, hay dureza. Pero donde se honra a Dios, Dios derrama de su bendición y de su vida eterna. Gloria a Dios. Yo estoy impresionado de ver cómo los textos bíblicos tienen un mismo patrón para hacernos conocer a Dios. Para que nosotros conozcamos a Dios. Para que nosotros entendamos que donde se honra a Dios, hay una honra de Dios también. Hay una vida de Dios en el lugar donde se le honra. Hay una vida de Dios en el lugar donde se le da a Dios el primer lugar. Cuando Jesús es glorificado, amados, Él mismo derrama su bendición sobre nosotros. Amén. Créanlo, servir a Jesús es lo mejor que nos puede pasar. Honrar a Dios es lo mejor de nuestras vidas. No dejemos de honrar a Dios en nuestras casas, en nuestros hogares. No dejemos de darle el lugar al Señor. Aunque eso muchas veces redunde en tener que morir a nosotros mismos, porque lo va a hacer. Porque va a redundar en una muerte a mi yo, a mi carne, a mis cosas, a mis pensamientos, a muchas cosas, a mi yo, a mis deseos. Pero nos va a redundar en vida y en abundante vida. Y vamos a hacer con eso morir la muerte y que viva la vida. Y que la vida prevalezca. Amén. Porque la vida es morir a nosotros mismos para lo que es de Dios resucite y viva y sea más abundante. Amén. Amén. Sea más abundante lo de Dios. Aleluya. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Necesitamos darle el lugar al Señor. Amén. Necesitamos honrar a Dios. Muy bien. Segunda de Reyes, capítulo 4. Ahora vamos a hablar de aquel que es el hijo espiritual de Elías, Eliseo. Segunda de Reyes, capítulo 4, versículo 8. ¿Lo tenemos para ir juntos?
Gloria a Dios. Dice, aconteció también que un día pasaba Eliseo por Sunem y había allí una mujer importante que le invitaba insistentemente a que comiese, y cuando él pasaba por allí, venía a la casa de ella a comer. Y ella dijo a su marido, he aquí ahora, yo entiendo que este es profeta, que este que pasa por nuestra casa es varón santo de Dios. Y yo te ruego que hagamos un pequeño aposento de paredes y pongamos allí cama, mesa, silla, candelero, para que cuando él viniere a nosotros, se quede en él. Y aconteció que un día vino él por allí y se quedó en aquel aposento, y allí durmió. Entonces dijo a Giezi, su criado, llama a esta sunamita, y cuando la llamó, vino ella delante de él. Dijo él entonces a Giezi, dile, he aquí que tú has estado solícita por nosotros con todo este esmero. ¿Qué quieres que haga por ti? ¿Necesitas que hable a ti al rey o al general del ejército? Y ella respondió, yo habito en medio de mi pueblo. Y él dijo, ¿qué pues haremos por ella? Y Giezi dijo, he aquí que ella no tiene hijo y su marido es viejo. Dijo entonces, llámala. Y él la llamó. Y ella se paró a la puerta. Y él le dijo, el año que viene, por este tiempo, abrazarás un hijo. Y ella dijo, no, señor mío, varón de Dios, no hagas burla de tu sierva. Mas la mujer concibió y dio a luz un hijo el año siguiente, en el tiempo que Eliseo le había dicho. Muy bien. Ahora fíjese que el hijo espiritual de Elías, que era Eliseo, sobre el cual cayó el manto de Dios, y era el siervo, el profeta de Dios en ese tiempo, pasaba todos los días por un lugar, y una mujer importante de ese lugar por donde él pasaba habitualmente, le dice, yo quiero darle lugar a este hombre en mi casa. Le invitaba a comer, pero ya no solamente lo invitaba a comer, sino que después, hablando con su marido, le dice, oye, ¿por qué no le hacemos un aposento a este hombre? ¿Por qué no le hacemos un aposento? Porque este yo sé que es varón de Dios. Ahora, si te das cuenta, esta mujer tenía un deseo de honrar al varón de Dios. Usted sabe que en aquel entonces, cuando honraban al varón de Dios, ¿a quién estaban honrando? A Dios. Y se estaba honrando a Dios por medio de honrar a este hombre. Y esta mujer le hace un habitáculo, le hace un lugar, y la respuesta del profeta es, tú has estado solícita y nos has tratado bien. En otras palabras, nos has honrado y nos has dado lugar. Ahora, como tú nos das lugar a nosotros, ahora nosotros te debemos honra a ti. Y como te debemos honra a ti, dime, ¿qué puedo hacer por ti? Diga conmigo, dice el Señor, por cuanto tú me honras, yo también, como eres solícito para honrarme, yo también quiero hacer cosas por ti. Yo también quiero hacer cosas por ti. Fíjate cómo la honra se devuelve. ¿Usted se está dando cuenta? ¿Y de qué puedo hacer por ti? ¿Quieres que hable por ti al rey? ¿Quieres que haga? No, yo no. Dice, entonces, ¿qué podemos hacer por ella? Y tenía a su marido que era viejo y no podía tener hijos. Y entendieron que eso era el anhelo del corazón de esa mujer, el que pudiera tener hijos, porque su hija era mayor. Ella, la respuesta de la mujer viene a decir, no te hagas burla de mí, diciendo, yo ya no puedo tener hijos, este hombre es viejo. ¿Están entendiendo? Este hombre es viejo, ya no hay nada que hacer. Y le dice, tú tendrás un hijo. Y en el tiempo que Eliseo le dice, ella tiene un hijo. Diga conmigo, Dios la honró. Diga conmigo, porque Dios honra a los que le honran. Porque los que le dan lugar en su casa tienen la honra de Dios. Y como el profeta estuvo en esa casa, y en ese lugar se le dio honra, y en ese lugar se le dio lugar, y se le puso cama, y se le puso lámpara, y se le puso mesa, y se le puso silla, y quisieron que el profeta estuviera cómodo ahí, el profeta dijo, ahora yo te voy a dar fruto. Porque donde se honra, y donde hay honra, hay una respuesta de Dios en ese lugar. Están viendo todo el patrón bíblico, como nosotros podemos ver que esto no es solamente una ocasión, sino que donde hay una casa, donde hay un lugar, donde se le honra a Dios,
Dios no se queda indiferente. Dice, yo también me voy a derramar ahí. Dios no se queda indiferente. Donde a Él se le da el lugar, Dios viene y dice, no, ahora yo te voy a dar a ti. Gloria a Dios. ¿Están entendiendo? La honra, la primera honra la tiene que tener Dios. Tiene que ser para Él. Donde se honra, diga conmigo, hay milagros. Donde se honra, hay vida. Donde se honra, hay resurrección. Donde se honra, no hay muerte. Donde se honra, la muerte no prevalece. Donde se honra, hay vida en lo estéril. Donde se honra, se da vida aunque haya esterilidad. ¿Por qué? Porque la honra es una puerta para la bendición de Dios. Es una honra para la bendición, es una puerta para la bendición de Dios, la honra. Y cuando yo honro, entonces estoy abriendo una puerta para que se desaten lo celestial y lo espiritual en mi vida. Aleluya. Por eso, usted quiere ver qué cosas se dan. Honremos a Jesús. Honremos a Dios. Démosle el lugar a Dios. Y veremos si Dios no redunda en bendición sobre aquellos que le han dado el primer lugar. Amén. Que le han dado la honra, que tienen a Jesús como su más alta estima. Amén. Gloria a Dios. Que cuando tienen que elegir, eligen por Él. Que cuando hay una elección, lo de Dios es primero. Ay, gloria a Dios. Eso es lo que necesita Dios en este tiempo. La canción de este hombre, de Marcos Vidal, donde dice, ¿dónde están los hombres como Elías? ¿Dónde están los hombres como Daniel? Y empieza a hablar de los hombres. Y dice el Señor, sí, ¿dónde están los milagros? ¿Dónde están las cosas? ¿Dónde está el Dios de Elías? ¿Dónde está el Dios? Y dice Dios, ¿dónde están los hombres como Elías? ¿Dónde están los que le dan el primer lugar al Señor? Porque donde yo veo que se le da el lugar, entonces ahí Dios responde. Amén. Díselo al que está al lado, si le das el lugar a Dios, Dios va a responder. Díselo ahí. Dios va a responder. Si tú le das el lugar a Dios y le das la honra a Dios y le das el primer lugar a Dios, el Señor va a responder. No va a haber muerte, no va a haber mortandad, no va a haber esterilidad, va a haber vida, porque donde Dios se le da el lugar, Él derrama abundante vida. Aleluya, gloria a Dios. Gloria a Dios. Amado, una casa estéril se convirtió en una casa fértil. ¿Usted se está dando cuenta? Todas las cosas, intervenciones sobrenaturales que vienen cuando se le da el lugar. Por eso Jesús, cuando llegó ahí, dijo, no puedo hacer milagros. Ya no puedo hacer más milagros. Querría hacer más cosas en Nazaret. Me gustaría hacer más cosas aquí, pero no los puedo hacer porque no me están honrando. Dice, no hay profeta sin honra, sino en su propia tierra, sino en su propia casa. ¡Wow! ¡Qué triste!, ¿verdad? A los suyos vino, pero los suyos no le recibieron, ¿verdad? Qué terrible, ¿verdad? Pero dentro del pueblo de Dios hay fe. Pero dentro de la casa de Dios hay lugar para el Señor. Pero dentro de la iglesia de Jesucristo y de nuestros hogares hay lugar para el Señor, hay honra a Dios y vamos a ver al Señor. Amén. Y lo vamos a ver porque estamos honrando a Dios, porque queremos honrar a Dios. Porque queremos hacerlo y como lo queremos hacer, entonces Dios se va a manifestar. Gloria a Dios. Amén. Amén. Eso. Pues aquí cuando honramos se produce un cambio de estado. Hay un cambio que sucede cuando se honra a Dios. Hay un cambio de esterilidad a fertilidad. Señor, ¿cuánto tiempo llevo? Tal, no sé qué. Acércate a mí, dame el lugar. Y cuando empiezas a darle el lugar, Dios empieza a restaurar todo tu interior, empieza a restaurar toda tu vida, empieza a restaurar tu matrimonio, empieza a restaurar tu hogar, empieza a restaurar tu relación. Y entonces le das a Dios el primer lugar y empieza a cambiar lo sequedad. ¿En qué? En fertilidad. Lo estéril lo cambia en fértil. Lo muerto lo cambia en vida. Porque le estamos dando el primer lugar. Amén. Pero no de una forma religiosa. No de una imposición, sino desde un amor del corazón. Amén.
desde un entendimiento del corazón, desde una vida renovada en el Señor que entiende que Dios es el primero porque lo amo, porque lo necesito, porque lo busco y porque sé que Él me ha dado a mí un lugar que yo no merezco. Ahora le voy a dar yo el lugar que Él sí merece. Amén. Gloria a Dios. Él sí lo merece. Gloria a Dios. Yo no merecía estar a la diestra del Padre. Yo no merecía estar en ese lugar tan de honra como es la diestra del Padre juntamente con Cristo. Yo no lo merecía, pero Él le plació hacerlo. Así que Él sí lo merece y entonces yo sí que lo voy a hacer, porque Él sí que lo merece. Y lo voy a honrar. Amén. Gloria a Dios. Familias que honran a Dios son familias que ven la intervención de Dios. Amén. Muy bien, seguimos un poquito más adelante. Segunda de Reyes, capítulo 4, ahora en el 25. ¿Usted está viendo el patrón que es el mismo? Si usted se da cuenta, el patrón es el mismo. ¿Por qué hay una repetición? Porque Dios nos enseña. Amén. Y cuando algo se repite, es porque Dios quiere que nosotros le prestemos atención, porque hay algo que Dios habla por medio de eso. Muy bien. Segunda de Reyes, capítulo 4, versículo 25, dice: partió pues y vino al varón de Dios al monte Carmelo, y cuando el varón de Dios la vio, está hablando de la mujer a la cual le había dado el hijo, se acerca al profeta, y cuando el varón de Dios la vio lejos, dijo a su criado Giezi: he aquí la sunamita, el 26 ahora. Te ruego que vayas ahora corriendo a recibirle y le digas: ¿te va bien a ti? ¿Le va bien a tu marido y a tu hijo? Y ella dijo: bien. Luego que llegó a donde estaba el varón de Dios, en el monte, se asió de sus pies, y se acercó Giezi para quitarla. Pero el varón de Dios le dijo: déjala, porque su alma está en amargura, y Jehová me ha encubierto el motivo, dice, y no me lo ha revelado. Y ella dijo: pedí yo hijo a mi señor. ¿No dije yo que no se turbas, que no te burlases de mí? Fíjate, ¿qué le estaba diciendo? Mi hijo ha muerto. Tú me diste una palabra y me dijiste que me iba a dar Dios un hijo, y ahora yo estoy en aflicción porque ese hijo, ¿no te dije yo que no te burles de mí? Ese hijo ha muerto. Y entonces dice más adelante: el 32, porque intenta Giezi resucitarlo y no puede. Dice: y viniendo Eliseo a la casa, el 32, y aquí que el niño estaba muerto, tendido sobre su cama. Entrando él entonces cerró la puerta tras ambos y oró a Jehová. Nuevamente, ¿qué hizo? Cerró la puerta y se quedó a solas con ese niño. Dice: después subió y se tendió sobre el niño, poniendo su boca sobre la boca de él, sus ojos sobre sus ojos, sus manos sobre las manos suyas. Así se tendió sobre él, y el cuerpo del niño entró en calor. Volviéndose luego, se paseó por la casa una y otra parte, y después subió y se tendió sobre él nuevamente, y el niño estornudó 7 veces y abrió sus ojos. Entonces llamó él a Giezi y le dijo: llama a esta sunamita. Y él la llamó. Y entrando ella, él le dijo: toma tu hijo. Así que ella entró, se echó sobre sus pies, se inclinó a tierra, después tomó a su hijo y salió. Fíjate, otro acontecimiento tan similar, ¿verdad? Otro acontecimiento en el cual alguien que ha honrado al Señor se encuentra en una encrucijada tan difícil como ver que aparece mortandad en su vida con su hijo. Y todas ellas pueden decir: Señor, si yo te estoy honrando, ¿por qué permites esto? Si yo te estoy honrando, ¿por qué permites esto? Diga conmigo: pero Dios no lo permite. Diga conmigo: Dios no lo permite. Porque en una casa donde se le honra a Dios, la finalidad no es la muerte, sino la vida. Te lo repito, en una casa donde se honra a Dios, aunque aparezca la muerte momentánea, el propósito no es la muerte, sino la vida. ¿Usted se está dando cuenta que el patrón de todos es el mismo? Y ahora por el Espíritu yo le digo
Usted no se está dando cuenta de que en toda casa donde se le pone a Dios en primer lugar, hay una preservación de un linaje. ¿Está entendiendo? En una casa donde se le honra a Dios, aunque parezca que el linaje muere, al final vive. Es resucitado. Wow. Y le hablo esto por el... Usted ve todo el patrón bíblico. Usted ha visto todos los acontecimientos en un lugar donde se honra a Dios. Aunque parezca que hay muerte, la finalidad es la vida. Por eso, usted preocúpese de honrar a Dios. Usted que tiene hijos y yo que tengo hijos, nuestra máxima preocupación sea honrar a Dios. Honremos a Dios. Honremos a Dios. Enseñémosles a nuestros hijos que lo primero es honrar a Dios por encima de nosotros mismos. Que lo primero es honrar a Jesús por encima de lo nuestro propio. Y el resto dejemos que ya vendrá Dios a ponerse ojos con ojos, boca con boca, cara con cara, manos con manos. Y lo muerto vive. Usted no se preocupe, que lo muerto vive. Preocúpese de poner a Dios en primer lugar en su casa. Amén. De poner al Señor en primer lugar. Aleluya. Gloria a Dios. Yo glorifico a Dios. Porque yo veo la revelación de una promesa de Dios sobre aquellos que le dan a Dios el primer lugar. Amén. Que aman a Dios y que han dicho, yo quiero honrarle con toda mi vida y con todo mi corazón. Amén. Gloria. Esa es la obra del Espíritu en nosotros. Llevarnos para que entendamos que la primacía, que el mayor honor es del Señor. Amén. Y el resto, diga conmigo, el Señor se encarga. El Señor se encarga. Solamente ocupémonos de preparar ambientes donde ese ambiente sea un ambiente donde se honra al Señor. Que ese ambiente sea un ambiente donde se honra al Señor. No de forma religiosa, sino de forma verdadera, espiritual, donde se honra a Dios. Amén. Habitáculos de honra traen respuestas de Dios. Amén. Son puertas para que Dios acceda. Muy bien, voy a terminarte con este. Primera de Samuel, capítulo 2. Primera de Samuel, capítulo 2. Vamos a leer el texto que hemos estado diciendo durante esta prédica. Dice así, el 30, versículo 30 del capítulo 2 de Primera de Samuel. Dice, por tanto Jehová, el Dios de Israel, dice, ¿no había dicho que tu casa y la casa de tu padre andarían delante de mí perpetuamente? Mas ahora, ha dicho Jehová, nunca yo tal haga, porque yo honraré a los que me honran, y los que me desprecian serán tenidos en poco. Fíjate, este texto está hablando de la casa de Elí. La casa de Elí, Elí era el sumo sacerdote en aquel tiempo, y ustedes saben que esa casa no puso a Dios, o no puso al Señor, no puso a Jehová en primer lugar. Elí, como sumo sacerdote, viendo que sus hijos, puestos como sacerdotes en el templo, estaban dañando o estaban quebrantando en el templo, no porque no estaba el templo, pero en el tabernáculo, estaban quebrantando la palabra de Dios y estaban ofreciendo fuego extraño y estaban robando las ofrendas y estaban perjudicando al pueblo. Y él no hizo nada para que eso pudiera ser de otra manera. Él no honró a Dios. Por eso el Señor viene a hablarle por medio
del profeta y le dice: yo había dicho que tu casa iba a ser perpetua y que tus hijos se sentarían y que iba a ser perpetua en cuanto al sacerdocio. Pero ya no va a ser así. Porque yo no puedo poner y abrir puertas sobre aquellos que no me honran. Y por cuanto me has deshonrado, ya no va a ser más así. Porque Jehová ha dicho que Él va a honrar a aquellos que le honran. ¡Wow! En otras palabras, Él luego despertó a Samuel para que Samuel fuera el sacerdote en aquel tiempo. Pero el Señor se entristeció porque Él esperaba que Elí lo que hiciera fue reaccionar. Por eso dice: por cuanto no estorbaste a tus hijos, por cuanto no reaccionaste sabiendo lo que hacías, sabiendo lo que estaban haciendo, por cuanto no me diste a mí la honra que yo merezco. Ahora yo no puedo darte honra a ti, porque yo honro a los que me honran. ¿Entienden? Ese es el corazón del Padre. El corazón del Padre no es: Elí, fastídiate, sino la tristeza de un padre que tiene que actuar de una determinada manera porque ve que no hay honra donde debe de haber honra. Entonces la casa de Elí no le dio honra al Señor y no pudo ser honrada por Él. Diga conmigo: necesitamos entender que la honra, que el primer lugar y que todo el honor se lo tenemos que rendir al Señor. Si nosotros vivimos para rendírselo a Él, si nosotros le estamos dando el primer lugar a Dios, si nosotros estamos haciendo de Jesús nuestro enfoque de honra, entonces, amado, podemos estar seguros que nuestra casa es perpetua, permanece. Pero necesitamos vivir honrando a Dios. Necesitamos vivir honrando a Dios. Gloria a Dios. Amén. No tengamos en poco. Diga conmigo: no tengamos en poco. Dígalo conmigo otra vez que no lo ha dicho. No tengamos en poco. No tengamos en poco a Dios y su palabra, sino que Jehová Dios, que el Señor Jesucristo tenga la honra para que nosotros podamos ver cómo Dios se derrama en medio nuestro. Amén. Gloria. Dele un aplauso al Señor. Aleluya. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Glorificando al Señor. Amén. Que nuestro corazón esté alineado con Él. Amén. Y que nuestra vida esté alineada con Dios. Amén. El Señor tiene el primer lugar. El Señor es el todo. Amén. Gloria a Dios. Vamos a orar. Padre, en el nombre de Jesucristo, te damos gracias, oh Dios, invocamos tu nombre. Y te agradecemos por el mensaje que tú nos das. Un desafío para nosotros, para nuestra carne, para nuestra vida, Señor, para nuestra familia, para nuestro hogar. Pero donde hay honra hay vida, Señor. Y podemos ver que donde hay honra hay vida. Y que tú quieres mandar más de la vida tuya en medio nuestro. Siempre y cuando nosotros honremos tu nombre, Dios mío, va a venir mucho más, Señor, esa vida sobre nosotros. Yo te quiero dar gracias porque nos estás enseñando, porque nos estás llevando hacia adelante, porque estás empujándonos hacia esa dirección, Señor, hacia ese entendimiento, hacia esa vida, Señor, ese estilo de vida que es, Señor Jesucristo, un estilo de vida, Señor, de honrarte a ti y de darte a ti el primer lugar, de tenerte a ti en la más alta estima, en la más honorable estima, Señor. Gracias, oh Dios. Padre, ayúdanos, bendícenos y prepáranos, oh Dios, para que tú tengas el primer lugar siempre. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Aleluya. Denle un aplauso al Señor.